Alerta, no seas como esta iglesia, vuelve a tu primer amor. Hoy hablaremos del mensaje a la iglesia de Éfeso. Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3 son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo en que el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para los creyentes de la actualidad, ya que muchos cristianos estamos como la iglesia de Éfeso. En esta oportunidad estaremos hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tenía varias virtudes que el mismo Señor Jesucristo alabó. Sin embargo, esta iglesia había perdido su primer amor. Así que bienvenidos a un nuevo video, mis queridos hermanos. Antes de profundizar en este tema, no te olvides de dejarnos tus opiniones acerca de este importante video. Empezamos. La ciudad de Éfeso fue en la antigüedad una localidad de Asia Menor, en la actual Turquía. Desde la perspectiva religiosa se destacaba el culto que se rendía a Artemisa o Diana de los Efesios, según Hechos 19:35. Su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero entre los efesios tenían también mucho arraigo las artes mágicas, según Hechos 19:19. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. Ahora hablemos de la iglesia en Éfeso. En cuanto a la iglesia de Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años, según Hechos 19, 8 al 10. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo. También estuvieron Aquila, Priscila y Apolos. Y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí su ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por medio del apóstol Juan. Pero esta metrópoli, una vez poderosa, es hoy un montón de ruinas que solo sirven para la distracción de los turistas. A la iglesia en Éfeso, Dios le felicita porque odiaban las cosas que él odiaba, pero sin embargo le reprocha que habían dejado su primer amor. Eran por lo tanto una iglesia que odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. En cambio, en la iglesia en Tiatira ocurría todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaba ningún tipo de odio frente al pecado. Y por último encontramos la iglesia en la Odisea, en la que no había ni amor ni odio, no eran ni fríos ni calientes. Ahora miremos al remitente de la carta. El mensaje proviene del Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias. En Apocalipsis 1:13 no se menciona que anduviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias, examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano. Como ya hemos mencionado, Él juzga a sus iglesias antes de proceder a juzgar el mundo. Y al fin y al cabo, lo que nos debe importar es su veredicto. De nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Cristo alaba a su iglesia. Lo primero que nos dice es que el Cristo exaltado conoce lo que sucede entre su pueblo. Él dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:2 al 3. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso? ¿Y por qué las alaba? Dice, tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. No puedes soportar a los malos. Sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusa lo que hacían mal, y el Señor les iba a hacer un serio reproche por ello. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Lo que les dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. Apocalipsis 2:4.
¿A qué se refiere por el primer amor? Tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. Quizás con el paso del tiempo, la primera generación de creyentes había muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. También puede referirse a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes, o que no amaban a las almas perdidas ni se preocupaban por predicarles el evangelio. Sin duda, todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave estaba ocurriendo entre ellos. Pero pensando en la causa principal del problema, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Y Jesucristo les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Probablemente a lo que se refiere el texto de Apocalipsis cuando dice que habían dejado su primer amor era a que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. Su amor por el Señor había quedado relegado a otra posición. Ya no era lo más importante en sus vidas. ¿Cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación? Como hemos visto, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando sus energías en amar más la doctrina que la persona de Cristo. La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo, pudo haberle llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. Al tener que disciplinar a los herejes, es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. Habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en un legalismo externo que sin duda mata el primer amor. Veamos algunos de los síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor. La vitalidad espiritual, que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa. La espontaneidad y frescura espiritual es sustituida por las frases aprendidas. Hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. La vida de la iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. Se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. 1 Corintios 13, 2 al 3. El amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en lo que pensamos. Hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace. Hay un olvido de los demás y de sus necesidades. Se abandona la evangelización, se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. Finalmente, en muchos casos, todo esto da lugar a divisiones dentro de las iglesias. Es fácil entender esto. Por ejemplo, si miramos a una pareja de enamorados, nos damos cuenta de que solo tienen ojos el uno para el otro. Sienten admiración mutua y solo desean estar juntos. En cambio, podemos encontrarnos con un matrimonio que después de los años siguen juntos por inercia. Pero cada uno de ellos tiene sus propias aficiones y amigos y ya no disfrutan de estar juntos. Han perdido su primer amor. Finalmente Jesús les hace un llamamiento al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Para llegar a un correcto arrepentimiento, debían seguir 3 pasos. Número 1, recuerda de dónde has caído. Debían recordar su primer estado. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo
y para ello es útil recordar dónde estábamos. Tendrían que hacer como el hijo pródigo, quien después de haberlo malgastado todo, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él. Lucas 15, 17 al 18. Número 2, arrepiéntete. Debían arrepentirse. Esto implica una terminante ruptura con el mal que los llevara a hacer las primeras obras. Número 3, haz las primeras obras. Debían cambiar. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico. Queridos hermanos míos, si nuestro primer amor se ha apagado, pidamos a nuestro Dios que vuelva a encender el fuego en nuestros corazones. Los invito a que hagamos juntos la siguiente oración. Padre amado y Dios mío, reconozco que necesito más de ti, más de tu presencia en mi ser. Quiero volver a enamorarme de ti. Que mi amor por ti crezca cada día más y más. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Sacia esta sed de tu presencia y de tu mover en mi vida. Por favor, mi Señor, tal como lo oró el salmista en el Salmo 51, versículos 10 y 12. Yo te ruego, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no alejes de mí tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Te pido esto de todo corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta enseñanza bíblica les sea de gran bendición, mis queridos hermanos. Les envío un fuerte abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. Conmigo será hasta el próximo video. Y no olvides compartir esta palabra con tus hermanos y amigos y dejarnos tus comentarios. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.